Buenos días y bienvenidos a Fantasismos. Hoy os traemos un episodio especial. Es nuestro primer top y también hemos grabado una entrevista con Mariano Estela ayer por motivos de horario que os traeremos en las redes y en YouTube. Ujú. Sí, sentimos no traerlo en directo, pero Mariano es un autor colombiano y grabamos la entrevista ayer y por no ponerlo hoy en el directo, pues la pondremos en YouTube entera. ¿Qué os podemos decir de Mariano? Ahora Isaac hablará de su obra, yo os voy a hablaros de él. Mariano Estela es un autor colombiano, como ya he dicho, es publicista y se especializó en comunicación audiovisual y además de trabajar en publicidad y de contenidos para cine y televisión, él en 1999 obtuvo un premio en un concurso de escritura nacional de guiones para largometrajes. O sea, Mariano es una persona muy completa. Aparte, también es escritor, por eso lo tenemos aquí. Y la novela que traemos, que se llama El día que dejamos de querer en Los Ángeles, fue ganadora o quedó en 9º puesto en la convocatoria internacional para novelas de Fuente Taja entre más de 1000 novelas, que ya nos parece, la verdad, un logro bastante importante. Isaac ahora os va a contar un poco de qué trata la novela. Sí, la novela es El día que dejamos de creer en Los Ángeles, la primera parte de una biología. Aún está trabajando en la segunda parte, eso comentamos en la entrevista ayer. Uh -huh. Es un libro que además vale la pena mencionar que lo ha sacado a través de una plataforma de crowdfunding. También hablamos de esto y nos ha parecido muy interesante. Posiblemente en otros capítulos os traigamos pues, un capítulo, un monólogo sobre el tema de Uh crowdfunding o -huh. edición. Y la novela en sí, difícil de categorizar, tiene géneros un poco mezclados. Él la clasifica como fantasía urbana, estamos de acuerdo, pero es verdad que aparte de fantasía y todo este tema de ángeles, lo que trae son elementos de ciencia ficción y demás. Resumiendo mucho, es una distopía suave donde los ángeles en el año 2047 han llegado a la Tierra. Bueno, se aparecen, no es que hayan llegado, se aparecen a los hombres y dirigen la Tierra. Los protagonistas son el ángel de la muerte y sobre todo una inspectora que tiene que andar haciendo, bueno, viajes temporales sobre sus propios recuerdos, sobre un evento, bueno, un poco traumático y analizando esto para ver qué es lo que realmente está pasando con el tema de los ángeles. Misterio, acción y desde luego un mundo creado súper bien. Sí, la entrevista yo creo que está bastante interesante porque Mariano es cierto que ha escrito bastante. Y yo creo que además de hablar todos del libro, sí que salieron en varios puntos de consejos de escritura, al menos peculiares. Ya cada uno de vosotros juzgará si útiles, pero sí que Mariano, como él mismo se define, es una persona que no suele encajar en moldes y que él no se pone límites o no usa estructuras típicas para escribir, digamos. Y sí que es cierto que nos comentó acerca de su proceso de escritura y cosas bastante interesantes. Ya en la entrevista lo comentamos. Y por ahora yo diría poco más, es que dejaría que vieseis la entrevista y lo descubrieseis todos vosotros. Buenos días, bienvenidos a Fantasismos. Hoy traemos a Mariano Estela con su obra de El día que dejamos de creer en Los Ángeles. La primera de una biología, aunque de momento esta es la que está publicada. Un libro que nos pasó a Fantasismos hace unas semanas y que queríamos traer para compartir con vosotros hoy. Y el libro trata, bueno, ahora vemos de qué trata, pero es un libro de fantasía con cierto aire juvenil, aunque es una de las preguntas que traemos. Y tiene elementos fantásticos muy variados, es una de las características de esta novela. Y básicamente queremos entrevistar a Mariano, hablar y debatir sobre esta obra. Mariano, nuestra primera pregunta está un poco relacionada con ¿por qué decides tú publicar esta novela? Porque es cierto que quedaste en 9º puesto de la convocatoria internacional de novela de Fuente Taja con más de 1000 novelas, o sea, me parece algo increíble. Entonces, Sí.
¿Por qué? O sea, ¿cómo surge la idea de la novela? ¿Por qué decides enviarla y por qué decides luego publicarla? Bueno, pero me lo tienes que creer porque es que el cuento es rarísimo. Siempre me ha pasado en la vida que una amiga me llama y me dice, oye, mira, hay un concurso de tal cosa, ¿quieres participar? Y yo, la primera vez que me dijeron eso, ¿de qué trata? Un concurso de guión. Ah, ok, ok. ¿Y para cuándo es? Cierran 2 días, en 3 días. Wow. Wow. La primera vez que me gané un concurso de guión, me gané un concurso de guión entre 1.700 autores de todo Sudamérica, que entre los 5 a los que le iban a producir un guión para televisión. No tenía computador, sude buscando a alguien que me lo prestara y en 3 días hice algo, pero no sabía escribir un guión. Y mi amiga, la que me estaba empujando para que lo hiciera, me dijo, mira, tengo este. En esa época era 1999. Ya habían nacido ustedes, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, Yo sí. Por poco, yo por poco, pero sí. estabas a punto, estabas. Bueno, era Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Y yo, a ver, ¿cómo se hace un guión? Listo, hagámoslo. Porque yo solo era copywriter de agencia de publicidad, ¿sí me entiendes? El creativo, el de los copies, pero siempre me había picado eso. Listo, lo escribí y participé. Y para el de Fuente Taja, lo mismo. Otra amiga, no era la misma, otra amiga, oye, mira lo que me llegó, me mandó el link. Y yo, ¿cuántos días? No, queda una semana. Y yo, Wow. y que sí, entre concurso, Café Madrid, novela, Fuente Taja. No sé si ustedes lo conozcan, yo creo que sí, es un portal español. Sí, sí. Tiene, yo creo que ya debe estar cerca de los 200.000 miembros, o sea, es el portal más grande de habla hispana. Aunque realmente son como 1.000 los que interactúan, o sea, el resto es, bueno, eso es otra cosa. Entonces, no tenía con qué participar, pero yo siempre había soñado con el tema de escribir un libro, escribir una novela. Y mi fuente de inspiración, donde aclaro siempre las ideas, es en la ducha. O sea, siempre los desbloqueos, o sea, no sé qué pasa, o sea, en la ducha, mientras me concentro y el agua corre, encuentro como ese clic, o sea, debo irme por acá. Entonces, ¿por qué no cogemos Fresa y Chocolate, un corto que había enviado a México para un concurso de guiones de terror? A ver si de ahí surge algo, lo leí y dije, bueno, esta es la idea, pero tengo que adaptarla. Y rápidamente escribí esa parte en la que Juanfe va caminando por el colegio, se detiene y voltea a mirar a sus compañeros, hace esa reflexión de sus compañeros, lo que está dejando atrás, la chica de administrativo que le gusta, los otros, el profe de danzas, la profe de danzas, el de educación física, esa reflexión, y lo llevé hasta el punto en que él se encuentra con los 10 policías de asalto. ¡Rum! 3.000 palabras, eso era lo que tenía que hacer. Los miré, les hice reescritura rápidamente y solamente tenías que entrar en el tiempo límite. De ahí en adelante la dinámica es que los otros escritores, los otros participantes opinan, te dan consejos, te dicen si les gusta, si no les gusta. O sea, vas entrando en una interactividad que me parece deliciosa, porque aprendí una cantidad significativa de cosas que no sabía. Porque más adelante lo miramos el tema de qué es ser escritor, ser buen escritor. No, o sea, nunca terminas de aprender. O sea, siempre hay alguien que te enseña algo nuevo. Entonces esa interactividad estuvo bien y de pronto pues había que votar y la gente votaba. O sea, todo el mundo podía votar de los que estaban participando ahí, cuando de pronto las votaciones, oh, wow, quedé entre los 20, o sea, quedé en el 13. Ah, bueno, entonces ese primer filtro ya quedé entre los que son, y hay que hacer las otras 3.000 palabras. Entonces las otras 3.000 palabras fueron hasta todo ese punto donde lo del Cabo Torres y lo del paramédico, vale. cuando se enfrenta con esa voz que la llama. Hasta ahí. No he hecho mucho spoiler, ¿verdad? Bueno, no importa. Si hay spoiler, no importa. Pero hasta ahí y lo mandé.
Entonces ya después también pues hubo una parte de votación pues para premios secundarios, no existía el ACECIT, sino un solo primer premio, entonces yo fui de los que propuse que colocáramos un ACECIT para pues darle alguna cosa, bueno, alguien lo escuchó, no sé si fue por mí o por lo que sea, bueno, colocaron primero, segundo puesto, y esa vez entre los 20 quedé en el 9º puesto, fueron como casi 1000 Sí, personas sí. de todo el mundo, incluso japoneses que saben español y que querían escribir en español. Una chica que escribía, realmente para mí me parece que escribía muy bien, ¿sí? Independiente del tema, lo que sea. Esa fue la historia. Siempre con afanes y siempre una musa, pero una musa que me escribe y me llama y me dice, oye, hay un concurso, mándate. Yo creo que es muy inspirador, ¿no? Esta historia de me quedan 2 días, me queda una semana, pero aún así es el ponerte y el conseguirlo. Sí, sí. Sí. A ver, nosotros también estamos intentando escribir y constantemente Marta y yo, pues al final estamos así también, en plan de Dios, solo quedan 2 días. Lo que pasa es que nosotros somos más de solo quedan 2 días, no llegamos. Ya para otra. Ya para Pero así, no, hay que seguir el ejemplo de Mariano, ¿eh? desde luego. Yo soy muy malo para trabajar bajo presión porque me exalto mucho, no me gusta la presión, me gusta trabajar como diseñador y publicista, me gusta trabajar relajado, no me gusta el cliente que llama a última hora o que te quiere o que necesita algo para el día siguiente y quiere que estés tú y tu equipo y llega con 4 cajas de pizza y dos botellas de Coca-Cola y cree que eso es lo correcto, ¿no? O sea, me gustan las cosas planificadas, pero en este tema de la escritura, la presión me conecta con la historia. ¿Sí me entienden? No sé si me hago entender. O sea, puedo hacer la inmersión que se necesita para poderte colocar, ya sea acá, en tercera persona, colocarte acá o un poquito más lejos, porque tú tienes 3 formas de hacer tercera persona. Y hay una muy inmersiva que es, yo le digo el loro de Long John Silver, ese lorito en el hombro, ¿sí? Que está viendo lo que tú ves, ¿sí? Esa tercera persona me encanta, que es prácticamente la que yo uso. El equisciente, sí, El eficiente, sí, pero tú sabes que también puedes estar un poco más lejos de él, ¿no? Claro, Puedes, sí. puedes estar un poco más lejos. Entonces la presión en ese sentido sí la puedo manejar, sí, eso, la premura de estar ahí, de escribir, entonces como que me puedo concentrar más. Sí, obviamente necesito estar, no soy de los que se va a un café con una bufanda, una visera, una pipa y escribo no. en un café rodeado de gente, no puedo. No, respeto a los que crean esa imagen y la colocan en las novelas, pero no, yo necesito estar en silencio, casi sin música, o si tengo una música, tiene que estar en un fondo muy lejano. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, al final decides publicarla, ¿no? En libros.com o a través de libros.com y nos ha parecido pues muy interesante esta forma de crowdfunding y demás. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia o cómo funciona al final. No tanto libros.com, sino en general esta idea del crowdfunding. Pues mira, después de que no gané, pues y tenía la novela, realmente tenía 6000 palabras, pues hice un pequeño mapa de lo que creía que debía seguir y de lo que podía haber antes de esa escena. Y lo dejé ahí. Me puse a hacer otras cosas en mi trabajo. Y de pronto, eso fue en el 2019, y tú 2 meses antes, en agosto, digamos, casi, oye, sí, hace casi 2 años, navegando, me encontré con el tema del crowdfunding para libros. Y yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? Entré libros.com. Me lo leí de pe a pa, o sea, yo dije, ¿por qué no? Ya tenía 6000 palabras, había un formulario para rellenar, pues nada, o sea, eso es coger el sobre, pues literalmente,
cerrarlo y enviarlo. Así es, pero obvio, todo fue digital. Entonces me lancé y no me acuerdo cuánto fue que se demoraron y me contactaron y les dijeron que les gustaba la idea, les gustaba lo que estaba proponiendo, pues les hice una sinopsis de lo que era mi libro, aunque pues después varió un poquito, pero la esencia total estaba ahí en ese pequeño mapa, esa pequeña escaleta que había hecho, una escaleta global. Y hicimos todo, pues como todo el proceso para arrancar una campaña de crowdfunding. El crowdfunding realmente es decirle a todos tus conocidos, todos tus amigos y tu familia, quiero hacer esto. Y el crowdfunding de libros es, voy a sacar una novela, voy a sacar una antología, voy a sacar un manual de lo que sea. Sí, voy a sacar un libro infantil porque ellos tienen muchos libros infantiles geniales. Y es empezar de la mano de libros.com a que te ayuden a cómo se organiza una campaña y cómo estás todos los días buscando, haciendo tu lista de contactos, mirando. Sí, esto es casi como una red de mercadeo. Cuando te llaman, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos reunimos? Y uno, el amigo que hace 10 años no te llama y quiere decirte algo muy importante, te va a vender una red de mercadeo. Es algo parecido. Algo parecido, o sea, llamando amigos o personas con las que hacía rato no había hablado, no tanto, o sea, más los conocidos, los amigos, la familia, y tuve yo pienso que eso forma parte de una de las preguntas, o sea, la inspiración, el tema de los ángeles. Yo pienso que fui acompañado por mis ángeles. Aquí tengo uno, no sé si lo alcanzas a ver, míralo. Ah, sí. Ahí está. Sí, sí. Sí. Ese es uno de los cómplices, de los culpables de todo esto. Bueno, a él nos encomendamos siempre. Bueno, después hablamos de él. Y empecé el proceso del crowdfunding. Oye, mira, ¿te gustaría ayudarme con esto? Quiero sacar un libro y pues es un tema de mecenazgos, y que me apoyes con el libro, con lo que quieras, a partir de 10 euros y todo eso. Entonces vas preparando hasta el momento del lanzamiento de la campaña de crowdfunding, que es un mes, que si no has completado, te falta poquito, pues te extienden a lo mejor 8 días, 10 días, ¿sí? Pero llega un momento dado en que hay campañas que si no has superado que el 25%, que el 50%, que el 75% de lo que tienes que recaudar y los tiempos no te dan, prácticamente no lo vas a completar. O sea, no es para toda la vida. O sea, tiene un tiempo límite y la idea es que el tiempo sea muy cortico, que sea 30 días, 33 días y no que sean 90 o 120 días, porque no te va a funcionar. Y sí me di cuenta que en 30 días sí, yo te voy a colaborar y se les olvida. Y hay que recordarles, y ahí es donde empiezas tú a sentir un poco como de vergüenza, pena ajena, de molestar a la gente. Oye, sí, ya, sí, déjame que yo lo hago cuando llegue esta noche del trabajo. Claro. Ay, empiezas con esas cosas, ay, ¿cómo hago? Pero es que estás por lo tuyo, o sea, y entonces el equipo de libros.com, los del área de crowdfunding te dicen, no te dé pena, tienes que decirles, la gente se le olvida, ¿no? O sea, si te quieren ayudar, Claro. no te dé pena decirlo. Y lo logramos, y se completó la cuota que se necesitaba. No era mucho porque pues ellos decidieron que íbamos a hacer un crowdfunding solo para digital, que no le íbamos a apostar al papel porque era demasiado recaudo, y una cosa es hacer un crowdfunding en España, en Europa, y otra cosa es hacerlo en Latinoamérica. O sea, el poder adquisitivo se siente la gran brecha que hay una gran brecha en decir, ¿cuánto quieres con cuánto te puedo ayudar? De 10 euros en adelante. 10 euros acá para algunos es mucho. En España 10 euros es una salida a algo, ¿no? A comer, a tomar algo, y ya se te fue, ¿sí? O sea, Sí, sí. ni siquiera te alcanza para un almuerzo normal en un restaurante, ¿no? El ejecutivo que decimos acá. Entonces, se decidió una cuota pequeña, pero solo para el digital. Y bueno, la idea mía es, ya cuando tenga el segundo volumen, tal vez lograr hacer una alianza
y sacar el segundo volumen y el primero en papel, que es pues como uno de mis sueños, ¿no? O sea, lograr encontrar esa editorial padrino, ¿no? O sea, no a lo Corleone, pero sí Bueno. que lleve eso. Eso es más o menos lo que significa un crowdfunding para libros. ¿Que lo recomiendo? Sí. O sea, si tú tienes la gente que te apoya, que te apoye, si no tienes los 2.000, los 3.000 euros que se necesitan, oye, pero es que, sí, o sea, tuve donaciones de 100, de 150 euros, o sea, y cuando te das cuenta, fueron como 62, 64 mecenas, entonces, hay gente que te quiere, de verdad. Sí, Pero si eres un Sí. huraño, eres un ogro, eres una persona osca y no tienes amigos ni familiares, no te metas en crowdfunding. Pues, directamente. Muy buena recomendación. sí. Bueno, Además es verdad que en el libro hay un capítulo especial, ¿no? A los mecenas. O sea, Sí, a sí, nosotros sí, nos ha parecido muy con los interesante, ¿eh? Yo, nombres. Sí. pues tenemos colegas bueno, que lo han tocado, tal, pero nunca habíamos visto un caso tan claro y mirando la esta nos parecía muy interesante, por eso te preguntábamos. Ujú. Y eh, bueno, Mariano, ya pasando, si quieres hablar de la novela, que hasta ahora muy interesante la experiencia de publicar, pero ya metiéndonos en faena, te queríamos preguntar acerca del género, porque nosotros creemos que la novela mezcla varios géneros, entre ellos fantasía épica, ciencia ficción, y además se considera como juvenil. Tú, como escritor, como autor, ¿qué género consideras que es? Y además, ¿por qué decides decantarte por juvenil? mira, para mí es una novela de ciencia ficción y fantasía urbana, pero también la puedes ver como una novela de fantasía urbana ambientada en un escenario de ciencia ficción, en un mundo futurista. O sea, yo no suelo encajar las cosas de ningún aspecto de mi vida. Soy ajeno, no soy una persona que sigue reglas, que lee manuales. Los únicos manuales que leo son los de los aparatos electrónicos, porque me gusta saber cómo hacer las cosas correctamente. Pienso para mí que es una novela, para mí es una novela de fantasía urbana porque son seres son seres que no, o sea, son seres fantásticos que conviven con nosotros. Y estamos viviendo en un mundo del futuro, pero no muy lejano, no muy lejano. Ni es una distopía total, es una distopía Tiene en el algún año, toque, sí, tiene algún toque distópico ahí. unos toques distópicos, pero en la reorganización del mundo, ¿no? La Sí, reorganización sí, sí. global. Pero en lo que comes, en lo que vistes, en lo que te mueves, en tus ciudades no ha variado mucho. Bueno, esa nueva ciudad al lado de París es otra cosa, es otro fenómeno. Pero eso por ese lado, ¿sí? Esa es la parte distópica, es la parte de ciencia ficción, es ese toque de fantasía urbana. Es una novela de género, realmente, donde pues tú sabes que está el terror, está Ujú. la fantasía, la ciencia ficción. Y me decanté también porque pienso que tú debes mirar a futuro hacia dónde va a estar tu nicho. O sea, tú nunca debes dejar de tener un norte, de escribir solo por escribir, no. O sea, tú también, o sea, es que fueron más de 2.000 horas realmente de escritura. Entonces calcula, son 2.000 horas. Son 160 y pico mil palabras que tiene esta novela. Ujú. ¿Sí? Que si la sacas en A4 fueron 400 páginas, si es en A5 son más de 700 páginas. Y si la ves en digital, pues según como amplíes la pantalla o si la ves en un aparato pequeñito, todo varía, ¿sí? Pero son 2.000 horas que tú dices, vaya, o sea, quiero pensar a qué lector lo quiero leer. Entonces, dentro de la estrategia estaba, ¿quiénes van a ser mis lectores? Y pienso que son de 16 años en adelante, pero no le falla a un lector de 50 años o de 55 Ujú. años. Tengo amigos mecenas y otros que no fueron mecenas, pero que la compraron y la leyeron, que quedaron enganchados, ¿sí? Ujú. Y obviamente muchos, digamos, quedaron como, pues, es como decir eh, que no hay, o sea, puedo contar con ambas manos
los que están desesperados por ya saber qué más va a pasar, ¿sí? Ujú. Y eso, aparte de que es un disgusto, que yo sé que es jocoso, es un disgusto con cariño, eso me motiva mucho. Pero el hecho de que tengo una lectora de 17 años, de la hija de una amiga que está súper enganchada. Claro, cuando llega la parte de esa protagonista que es la juvenil, en la que fue la que más trabajo me costó porque es meterme en esa cabeza, Mm. ¿sí? Y tratar de ver el mundo, de interactuar con el lector como lo haría una chica generación alfa. O sea, ¿cuál es la generación que va a estar con 16 años? Son los nacidos en el 2030. Para que sean en el Ujú, 2047 tienen que haber nacido en el 2030. O sea, que es claro, la siguiente generación a la última generación que hay ahora, ¿sí? claro. Entonces, ¿cómo encontrar eso? Y un lenguaje universal. Entonces, no sé si lo habré hecho bien, si lo habré hecho mal, pero ella está enganchada porque ella me dice que siente que sí hay algo con lo que se identifica, con los Ujú, pensamientos, los sentimientos de una persona como ella, o como la de la amiga, ¿sí? La amiga de ella. Eso es haber encontrado ese nicho. Y lo otro es que la ciencia ficción es que eh, puede que suene presuntuoso, pero o sea, mi anhelo es que esta novela en algún momento dado llegue a Japón, llegue a Asia, llegue a China, o sea, donde la ciencia ficción y la fantasía son la reina, ¿sí? O ujú. sea, es lo que manda la parada, es lo que más leen en Japón, o sea, es el género top, no como en la parte occidental o en la parte latina, los de Occidente, o sea, donde la ciencia ficción, la fantasía, los nichos son más pequeños, ¿no? El romance, la novela romántica es como la reina, ¿no? Es eso. Sí. Bueno, sí, a ver, el resultado a nosotros nos ha gustado, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que estamos acostumbrados a que cuando metes elementos fantásticos, ¿no? Se acote un poco. Es verdad que al principio me chocó, en plan de si estamos hablando de ángeles porque ahora hay estos aparatos futuristas o por tal, pero el resultado la verdad es que funciona muy bien. Ujú, Así que por ahí todo bien. Y bueno, de ujú. la mano con esto, como ya hemos comentado, el libro se ubica en el futuro. ¿Por qué este año? ¿Por qué 2047 creo que es? Porque dentro de poco va a haber un evento, va a haber algo, eh, es que es un spoiler muy grande. Eh, Dentro de poco va a suceder algo real, es un experimento que van a hacer en el espacio, eh, creo que es la Agencia Espacial China, van a hacer el experimento dentro de unos 3 4 años y estoy pensando que en la consecuencia de eso, jugando al billar cósmico, va a suceder otra cosa que es la parte más álgida de la segunda parte de la novela. Entonces, para que eso funcionara, no podía irme mucho en el futuro ni tan cercano. Ah, Vino la pandemia, todavía estaba escribiendo y yo, pero la pandemia, digamos que después salió otro COVID, como hizo sí. Ramón, pero que los chinos lo supieron manejar. Las Entonces, guerras negras, ¿no? Creo que les llamas o algo así, si no me acuerdo mal. Sí. pero microguerras, guerras pequeñas que Mm, realmente sí han sucedido después de la guerra mundial, de la sí. Segunda Guerra Mundial, ha habido microguerras, pero no nos hemos dado cuenta. Es que si no hay una gran masacre, si no hay una gran hecatombe o un segundo Hiroshima, entonces no la catalogamos como una tercera guerra mundial. No, yo creo que ha habido una gran sucesión de microguerras que si las sumáramos todas, sería la tercera guerra mundial. Bueno, Mariano, y ahora preguntándote acerca del tema de los ángeles, que es en torno a lo que gira tu novela, estos ángeles lo cierto es que se diferencian mucho de los que estamos acostumbrados a ver en la tradición judeocristiana y te queríamos preguntar por qué eliges la figura de tus ángeles en concreto y en qué te basas o en qué te inspiraste para crearlos. Pues mira, la verdad, no soy angeólogo, pero creo en los ángeles, ¿sí? Y creo en el ángel de la guarda. Yo creo que desde niño, o sea, realmente lo único que sé de los ángeles es el,
la oración al angelito de la guarda. Ya después ya pensé que los ángeles siempre habían estado presentes entre nosotros. Y como les venía contando, que tenía que replantear la novela, ya no era esos niños que estaban encerrados en ese coliseo del colegio, sino había que crear toda una historia. Fue cuando pensé, bueno, ¿y si en vez de que es una entidad sola apareciendo en un espacio pequeño, ¿por qué no algo que involucre a todo el planeta? O sea, ¿qué podría venir? Entonces pensé qué tipo de seres podrían llegar a integrarse a la humanidad, pero de tú a tú, que convivamos con ellos, que haya recelo, que haya racismo, o sea, que haya diferencias de clases. Entonces yo dije, bueno, los ángeles, si los ángeles vienen, ¿quiénes van a ser ellos? No, pues ellos no van a estar debajo. O sea, ellos van a ser la nueva élite, ellos van a gobernar, pero ¿cómo vamos a aceptar eso? Entonces tuve que, bueno, algunos lo dirían el world building, ¿sí? O sea, crear el mundo, ¿sí? La construcción de ese mundo, pero tienes que pensar mucho qué pasaría, o sea, si yo planteo esta situación, ¿qué pasaría desde el punto político, religioso? ¿Qué pasaría desde el punto de vista social? Entonces decidí que ese personaje esporádico que realmente me da el clic para presentar la situación del mundo, que es Ramón, plantea de una manera pues muy light, muy somera, la situación y lo que se planteó desde el momento que llegaron los ángeles, que se presentaron con los que eran. Sí, ellos no llegaron aquí a predicar en el monte Sinaí, sino que llegaron a una reunión del G, creo que le puse G21, G22, 22, creo, sí. De las superpotencias, llegaron con los que son, ¿sí? Les demostraron su poder, todo lo que tú quieras, pero también todas las consecuencias religiosas, toda esa naturaleza humana que hay. Bueno, ellos son los nuevos líderes, bueno, pues peguémonos a ellos. Una cantidad de cosas que después se van a ver con ese nuevo personaje que lo he nombrado Azraeli, que es el ángel de las comunicaciones, el ángel de relaciones públicas, que es un personaje que va a salir en la segunda parte, que tiene un punto de inflexión muy interesante en toda la obra, que es un personaje pintoresco, ¿sí? O sea, es un personaje salido de todas las reglas del tema de los ángeles, muy llevado de su parecer, es muy parecido al ángel de la muerte, o sea, pero pues con la diferencia que el ángel de la muerte, o sea, él encabeza él está en la cúspide de la cadena alimenticia, o sea, eso es como la orca. O sea, la orca no tiene depredadores encima, o sea, los tiburones están por debajo de la orca, o sea, si me hago entender, o sea, no tiene un enemigo natural, el ángel de la muerte, en cambio, el otro ángel por ese lado. Y la inspiración sobre los ángeles, o lo que yo estoy pensando, fue de unas conversaciones que tuve con mi hermana. Mi hermana no es angeóloga, pero ella cree y tiene más conocimiento sobre los ángeles. Ella es restauradora de arte. Y tuvimos unas conversaciones y me explicó mucho sobre los temas de las cábalas, sobre los ángeles, y a partir de ahí tomé ciertos elementos, pero construí mi propia teoría y mi propia teología sobre los ángeles. O sea, pues ustedes ya vieron sus rituales, sus creencias, lo que piensan de matarse entre ellos, las escalas que hay entre ellos, el respeto que hay entre ellos el permiso que hay para ver, o sea, ¿me permites ver en tu mente qué tienes? Sí, esa parte está muy bien. Pasa, por favor, ¿no? O sea, es una cuestión de éticas, porque pienso que el mundo también gira por la ética y las formalidades, ¿no? Si las hayamos perdido nosotros, no, todavía hay unas éticas y unas formalidades, o sea, yo siempre te voy a dejar pasar por delante a ti, Marta, si vamos a entrar a algún sitio, ¿sí? Y yo voy a salir primero para ver que no haya peligro, o sea, pero son cosas que tienen arraigadas en uno, ¿no? Y que no se deben perder, y yo pienso que ellos también tienen sus propias reglas. Pero, resumiendo, o sea, de ángeles, lo que me susurra al oído él, ¿sí? Aunque yo pienso que él se ha sonrojado con algunas cosas, yo lo sentía
como mirando por encima de mi hombro mientras yo escribía ciertas partes. Yo pensaba que él hacía así. Pero bueno, me lo Sí, imaginaba y eso me daba como más fortaleza para hacerlo y seguir adelante. a ver, la verdad es que mencionabas antes el world building o la creación de mundo y yo creo que es el punto más fuerte de tu novela, ¿eh? Y Justo. a mí me ha gustado mucho. Y todo lo que comentas de Los Ángeles, jerarquía, cultura y bueno, yo creo que lo planteas muy bien, queda muy claro y claro, desde diferentes puntos, que también es muy interesante, ¿no? Y claro, de eso te basas en los personajes principales, desde el Ángel de la Muerte, Michelle y bueno, la misteriosa chica después del final. Qué nos cuentas o qué es lo que más te ha gustado de tus personajes protagonistas? Yo pienso que lo que más me ha gustado de mis personajes es que cada uno encierra la verdadera esencia de la novela, el verdadero tema subyacente que hay en la novela, que no es otro que las tomas de decisiones. Lo que decidimos Mm, tiene consecuencias. Y es el compendio de todo. O sea, el ángel de la muerte toma una decisión, toma la decisión de querer descifrar algo, de querer saber qué es lo que pasa. Todo cambia. Michelle, que es prácticamente la voz cantante de la historia, para mí es una de las dos protagonistas principales, aunque ella es más mentor que el otro personaje principal que hasta ahora se está gestando y va a mostrar toda su fortaleza, es en la segunda parte. Las decisiones que toma Michelle, ustedes ya lo vieron, ella es llevada de su parecer, ella es explosiva. mm, Y si ella dice descarrilemos este tren, le pone el pie y no piensa si lo va a poder descarrilar con el pie atravesado en la vía. No, hay que descarrilarlo, pero no le atraviesa una viga. Si no hay la viga, le pone el pie. Entonces es lo que y el haber podido construir una sinergia entre ellos, o sea, la sinergia del ángel de la muerte con su gran amigo, ese viejito pequeñito, ese japonés, ese mm. pequeño cocinero, que es un personaje esporádico, pero que me da la oportunidad de mostrar ciertas cualidades del personaje principal, ciertas cualidades de bondad, a pesar de que también casi al final muestra que también tiene debilidades y que también tiene cosas oscuras. O sea, mis personajes tienen muchos grises, tienen tonos, o sea, tiene tonos hacia el blanco y hacia el negro, nadie es perfecto. Bueno, tengo en este momento dos reseñas y una de las reseñas que me hizo un muchacho que se llama Antonio es que me parecía curioso que mis personajes no tienen nombres, o sea, son solo Sí, 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 características. sí. Los únicos personajes que tienen nombre son Michelle e Isabel, ¿sí? Eso Pero es. describo al personaje más oscuro de la forma en que el personaje más siniestro, más oscuro, más puerco por dentro, como el hombre de negro, porque es Sí. que, o sea, y aparte de eso justifico por qué viste de negro en alguna parte, Sí, ¿sí? sí, sí. También puedo vestir de negro, dice. Sí, fue un buen detalle ahí al final, ¿eh? Entonces, es en sus acciones y en su forma de expresar que logro mostrarte el personaje, pero Mm, no me gusta decirte, ella era alta, de ojos verdes, con una ceja delineada y una boca torcida. No, no, o sea, es en su forma de expresarse, en sus gestos, que me gusta mucho que el lector vea lo que está sintiendo a través de sus gestos, de sus acciones, la forma en que retiene sus pensamientos, no solamente presionando el paladar, que parece que sí funciona, pero, pero es en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de mis personajes? En ese sentido, que logro que puedan interactuar, que logro que haya rifirrafes, que haya conexiones, que haya química, pero que también hay ciertos rechazos en los personajes porque no todas las veces nos caemos bien entre las personas. Tú llegas a una fiesta, te presentan con todo el mundo, pero inmediatamente no hay química entre todos, o sea, vas conociendo a las personas y hay cosas que te disgustan. Y tú ves que Michelle es una persona, es una mujer totalmente fría, es un iceberg, pero también tiene ciertas cosas, ciertas debilidades que no las muestro totalmente, pero tú las intuyes, intuyes
que esa persona tiene algo. Y ahí es cuando tú puedes crear una pregnancia con el lector y que sienta identificado con el personaje o con alguien que conozca, porque no necesariamente el lector tiene que identificarse con alguien, pero sí puede identificar a una tía o a un pariente o a un amigo con los personajes. Cuando tú logras ponerle rostro a un personaje, has logrado hacer un checklist en tu objetivo como escritor. Sí, sí, en eso puedo estar tranquilo porque sobre todo a Sí. Michelle yo creo que queda muy bien reflejada. Verdad que otros, pues, supongo que Adrede pues queda un poco más así, pero Michelle desde luego lo vemos clarísimo desde el principio hasta el final. Y yo creo que lo que has dicho es muy buen consejo, ¿no? Para escritores que nos estén viendo o escuchando, el que tus personajes interactúen entre ellos, ¿no? Y tengan mm, una interacción realista, ¿no? Como has dicho, esos rifirrafes entre ellos. Mariano, yo te quería preguntar acerca de tu proceso de escritura. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Y si has planificado la novela, que imagino que sí, ¿cómo ha sido esa planificación? Mira, pues, como lo planteé al principio, no soy de reglas ni de manuales, Ujú, ni de comprar un manual para escribir. O sea, tú me dices, tienes que hacer un guión para cine, para televisión, tienes un formato, listo. Estas son las reglas. Las reglas, pero de estructura. Ah, ok, si uso este formato, sí, cada página te suma casi un minuto. Ah, ok. Ah, por eso utilizamos esta fuente Courrier. Ah, por eso queda estrecho en el centro del diálogo. Ta, ta, ta. O sea que la lectura de esto me da casi un minuto, sí, listo. Y sigo. Pero que tú me digas que tienes que, mira, el manual indica que tienes que crear un comienzo, tienes que hacer un giro, tienes que crear un punto de inflexión, tienes que llegar al clímax, tienes que desarrollarlo, listo. Yo lo puedo mirar así, como puedo seguir el camino del héroe, o sea, puedo mirar todas las estructuras que hay, ¿sí? Y tomar una decisión. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hago? Yo simplemente creo una pequeña bitácora de navegación. ujú, ¿Dónde quiero que vaya el barco de la escritura? Bueno, mi historia, sé cómo comienza, sé cuál es el final, tentativamente. Sé cómo, en este momento yo sé cómo va a terminar la novela o tentativamente. Ese es el final global. Pero esos finales particulares de los personajes no los tengo todavía muy claros en algunos, entonces no me preocupo por eso. Tengo un final más o menos claro para Michelle, aunque hace poco me surgió otra idea. ujú. Entonces no puedo ser psicorrígido y esquemático. No, si ese es el final, tengo que llegar a ese final porque entonces voy a forzar a la novela, voy a forzar a los personajes. Es como cuando no sé en qué momento George Martin tomó la decisión de quitarle la mano a Jaime Lannister, o sea, wow, ¿por qué? ¿Sí me entiendes? O Ujú, sea, la tenía planificado eso, aunque el sentido de estar sin mano tenía otras connotaciones que se fueron desarrollando, ¿ves? ujú, eso es. Entonces, es como las decisiones de matar un personaje principal que ahora se volvió moda, ¿sí me entiendes? Entonces, hago una pequeña bitácora, pero sabiendo hacia dónde quiero llegar, digo, bueno, voy a navegar estas 50 millas náuticas y voy a dejar el timón, le voy a dejar el timón a Michelle, le voy a dejar las velas al Ángel de la Muerte, le voy a dejar a Ujú, Isabel, no sé, que el fregado de los tablones, bueno, ¿y quién se encarga de las amarras? Listo, manejen el barco, pero yo me quedo atrás mirando y escuchando qué es lo que dicen el oeste. Y ujú. hago ciertas correcciones al timón, le doy ciertos bandazos y eso. Eres el Entonces, capitán, ¿no? De ese barco. soy el loro en el hombro de Long John Silver, acuérdate, ¿sí? Y Long Ujú, John Silver, él estaba en un costado mirando todo lo que, pero él era el verdadero capitán del barco, aunque no tenía el sombrero y los galones acá en su chaqueta. El capitán era el que creía que era el capitán, pero el que mandaba la tripulación era Long John Silver. ujú. ¿Sí? Eh, para mí, si tú me dices cuál fue, o sea, el libro que más me gusta es La Isla del Tesoro, realmente. O sea, lo tiene todo. Entonces, llego hasta cierto punto y vuelvo y reviso qué fue lo que hice, hago los ajustes
de lo que hice, de lo que agregué y de lo que quité, porque en esa navegación puede que haya quitado algunas cosas que ya tenía contempladas escribir. Y vuelvo y mando hacia adelante otra escaleta. Entonces, ¿qué hago? Manejo una hoja de Excel. Entonces, simplemente creo cuadros y hago una escaleta. Entonces, es una escaleta donde tengo los personajes y acá la historia. Entonces, hago una escaleta pequeñita, la historia va de esto. Entonces, primero está la escena del prólogo, después nos vamos con lo del japonés, después vamos con lo del apartamento, después vamos con la llamada a Michelle, después Michelle llega, después lo del cafecito, después la cosa que está. Y a cada personaje le voy anotando lo que creo que debe hacer en las escenas, o si no aparece. Si no aparece, pues ese cuadrito del Excel está en blanco, ese personaje todavía no está. Entonces, en la primera parte del apartamento está el hombre de negro. Entonces, en la columna del hombre de negro aparece qué dice, qué piensa, cómo interactúa. Pero también tengo ese pequeño ser que también interactúa en ese momento del apartamento. Entonces, los voy llevando así. Cuando se me ocurre alguna genialidad o alguna tontería, entonces hago pequeños ajustes sobre esa escaleta y voy mirando hacia adelante qué repercusiones va a tener, pero también debo mirar qué repercusiones tiene hacia atrás, porque puedes crear huecos en la historia, ¿sí? Entonces, esto es un ir hacia adelante y hacia atrás, ir hacia adelante y hacia atrás, y hacer pequeñas correcciones, y sobre todo, leer mucho otra vez, y si usas Word, o si usas, bueno, el otro que se me olvidó, ¿cómo se llama? OpenOffice, el que sea, el que sea, utilizar muchas anotaciones, hacer muchas anotaciones, muchos comentarios en el borde. Entonces yo hago anotaciones, como no escribo en papel y no le pongo un post-it, entonces simplemente, ojo, tener en cuenta esto para más adelante, o lo dejo subrayado, o es como si tuviera yo resaltadores para todo. Y me gusta usar colores, me gusta usar cualquier cantidad de elementos que después cuando haga la lectura yo repase, esta frase o este pequeño lapsus o esta pequeña duda es importante, pero ¿por qué? Y empiezo a echar cabeza, pero ¿por qué? ¿Por qué dije que era importante? No lo anoté. Entonces, cuando me acuerdo, entonces lo anoto. Y lo anoto ahí en ese pedazo. Esto es importante por esto. Y yo. Entonces, cuando llego a cierto punto, entonces, y voy, cada vez que repaso, evito que queden huecos en las historias. Y sobre todo una historia que se mueve como Pulp Fiction, ¿no? O sea, tienes una línea de tiempo que está montada. No es una historia lineal, que eso es lo que más me gusta de mi historia, que no es una historia lineal, Totalmente. sino que la va contando, de pronto estás en un apartado y estás viendo una acción y resulta que es lo que está recordando un personaje, uno de los personajes que se lo está contando al ángel de la muerte. Y después deciden que tienen que volver a esa acción, pero ¿cómo así que van a volver? Y spoiler, y eso pasa, ¿ves? Y Mariano, un poco relacionada con esta última pregunta que te he hecho, ¿no? ¿Cuál crees que es la característica más importante para ser un buen escritor? No creerte el cuento hasta que no escribas la palabra fin. Y aún así, pensar que si seas un bestseller, o sea, seas un escritor con 100 libros publicados, así tengas un Nobel, así estés encumbrado en el Olimpo de los escritores, siempre vas a encontrar una persona que te va a enseñar algo, una persona igual de bueno a ti o una persona que está empezando, o sea, siempre como escritor estás aprendiendo. Y la otra cosa es que no hay escritores perfectos. Tú siempre tienes que ir de la mano de una persona que tenga mejor ojo que el tuyo. Porque tú, de tanto leer y de tanto mirar lo mismo, no te das cuenta de los errores, ¿no? Que hay que dejarlo reposar, que hay que dejarlo como un jamón serrano, ¿no? Déjalo 3, 4, 5, 6 meses y después lo mira, y ya vas a poder encontrar los errores. No, es la visión de otra persona, o sea, es la visión del editor, del corrector, en esto, o de los betas, si vas a betear, si vas a hacer un autopublicado, que no es malo, o sea, no, o sea, la forma que quieras
usar para salir al aire con esta gran historia, ¿sí? No importa si lo haces con una editorial tradicional, si lo haces tú mismo, pero tienes que buscar otros ojos, es importante. No recomiendo a la mamá, porque para la mamá todo lo que uno hace es bonito, así seas Dexter, qué lindo que mata a mi hijo, mata como a nadie, no, es verdad, son cosas en las que tú tienes que buscar gente objetiva, o sea, que si tienen que abrirte en canal y mostrarte tus tripas, mira, gracias, gracias, que te muestren los errores, porque los comités de aplausos los vas a encontrar siempre. Y eso no te hace crecer como escritor, no te lo creas el cuento. Así hayas escrito 1, 2, 3, o sea, así seas Stephen King, Sanderson, no, si te quieras. El hecho es que tú estás en constante aprendizaje. Por ejemplo, yo sé que mucha gente va a decir, wow, pero yo antes de escribir la novela dejé de leer cualquier cosa. ¿Sí? Pues faltando, di tú, unos 3, 4 meses antes de sentarme, dejé de leer. O sea, simplemente para quedarme, tratar de escuchar mi propia voz. Y ese es el momento que antes de volver a retomar la segunda parte, pues me tomé una licencia de leer un libro que ya había leído hacía mucho, volverlo a leer, un libro que había leído hace más de 25 años. Pet Cemetery, Cementerio de Animales. Claro. Sí. Pues en esa época, yo creo que por ahí 30 años, creo que lo leí, pero esta vez, la primera vez que lo leí sentí tanta angustia, tanto terror, o sea, logró su objetivo el autor. Quería ver si después de 30 años volvía a pasar lo mismo. Entonces, pues, pero ahora leo cuando tengo tiempo, me canso, me da sueño. Pero es mi técnica, o sea, dejar de leer para no tener voces de otros autores. Me funciona, porque solamente me escucho a mí. Sí, porque sé que hay personas que están escribiendo 2, 3, 4 libros al mismo tiempo, pero también tienen 3, 4 lecturas. Bueno, si lo logran, perfecto. Pero yo te digo que si yo me voy a España y me quedo a vivir en España, es muy fácil que el acento se me empiece a pegar, como a los ciclistas. Es una cosa que inevitable. Entonces, si yo interactúo entre malabaristas, en algún momento voy a coger las manzanas y voy a empezar a hacer así, ¿no? Creo que es inevitable. Entonces, solamente quiero escuchar mis demonios interiores, no los de los otros escritores. Es mi técnica y creo que me ha funcionado. Pienso que me ha funcionado porque siento que las personas que me lo han comentado me han dicho, escribes diferente, tal vez sea por eso, como puede que no. Bueno, es muy curioso, ¿eh? Yo no lo había escuchado de otro escritor que lo hiciese, pero tiene sentido, o sea, sí. Sí, yo tampoco, porque pero sí. Justo. Pero yo creo que siempre hay, si lees un libro, no siempre hay una pequeña parte de su estilo que se te pega, aunque sea al día siguiente, pero sí que es cierto. Yo empecé leyendo las novelas de vaqueros de mi papá. Mi papá, él murió en el 2017. Él era español. Él llegó a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Como toda la gran mayoría de españoles que les tocó salir, muchos vinieron a América. A mi papá le encantaba leer los bolsilibros, las novelas del oeste de Estefanía, de Silver Cane, bueno, que creo que es Roberto Ledesma, no me acuerdo bien el nombre real del autor, el que hacía Silver Cane. O sea, eran seudónimos, pero y él se leía una diaria, una novelita de esa diaria, y hay veces dos le encantaba. Y alguna vez yo fue leyendo los cómics, los libros de Disney, de Mickey, de Goofy, del Pato Donald, y en algún momento dado, tal vez a los 10 años, 11 años, quise alguna vez coger una novela de las del oeste y mi papá no. No, son muy violentas. Pero me di mis mañas para leerlas a escondidas y para mí eso fue wow.
Yo creo que como para un adolescente la primera vez que abre una revista Playboy, y eso fue porno para escritores, o sea, wow, la descripción de los vaqueros, la forma en que sacaba el revólver, cómo disparaba, cómo echaba el sonido del gatillo hacia atrás, lo que hacía la bala en el cuerpo del otro, cómo salían los sesos hacia atrás. ¡Wow! Estaba viendo una película prohibida para mayores de 18, pero la estaba viendo en mi cabeza leyendo. O sea, me enganché primero con las novelas de mi papá, entonces las leía escondidas. Ya después, pues las novelas gráficas y todo eso. Llegó un momento dado en que yo pienso que mi papá sí sabía que las leía, pero dejémoslo. Tenía que mantenerla. Claro. Deja al crío que las lea. Él verá si se daña la cabeza solo. Bueno, pienso que a lo mejor pensaba eso. Entonces, digamos que esos fueron los comienzos. Vale. Pues yo creo que vamos a pasar directamente a la última, que es más interesante. Y Sí. ¿qué nos puedes adelantar, Mariano, de la segunda parte, del final? Vamos. Venga, ¿Nada? un algo. Mentiras. Bueno, viene el desarrollo de todo lo que le va a suceder a Isabel, porque pues Isabel sale de su casa y se va a algo, se va con sus amigos, con su crush, con sus amigos, se va, mira, estoy aprendiendo, ¿no? O sea, es que tengo que aprenderme todas esas cosas. Se van como, se van a dar una vuelta, se van de marcha, lo que hacen los adolescentes, vamos a darnos una vuelta. Pero mientras tanto van a pasar una cantidad de cosas con su padre, con el padre que ella tiene, que no te puedo decir el nombre, y que no sabe de la existencia de esas personas con las que interactuó porque todo se borró de su memoria. No puedo decir nada más. Michelle, pues obviamente se va a meter de lleno, se comprometió con el ángel. Claro que ella es una turca, es una negociante, listo, le negoció, sí, listo, lo va a ayudar, pero le cobra por dos cosas, ¿sí? Bueno, entonces tiene que recurrir, tienen que encontrar el paradero de un hacker, pero tienen que recurrir a un personaje que hubo en su vida. Es como tú tener que pedirle el favor a un ex con el que hace harto que no tienes, pero es la única persona que te puede ayudar. Y que la llamas o lo llamas y tú dices, pero que no vaya a pensar que le estoy llamando porque me hace falta, porque quiero algo con él o lo que sea. Sí, o sea, tiene ese conflicto, pero nos vamos a dar cuenta sobre eso. Yo les hice, bueno, le cuento a todos los que están viendo el programa hoy que compartí con estos dos hermosos jóvenes, talentosos, brillantes, simpáticos, un adelanto de lo que va a ser mi próximo libro, una antología de relatos. Lo entregué tarde, se me quedó en enviados del celular y nunca los envió. Pero bueno, cuando lo lean me van avisando. Ahí hay un spin-off de la novela, pero no les voy a decir cuál es. Vale. Hay un pequeño detalle del final del libro que se enlaza con una pequeña escena de uno de los relatos. O sea, si ustedes son tan pilos como creo que son, van a hacer clic rápidamente, que eso es lo que me gusta a mí. O sea, esa es la parte maquiavélica mía, que el lector pueda hacer clic con esos pequeños detalles. O sea, que tú no dar mascada a las cosas. No me gusta darle mascadito. O sea, no soy mamá pato o mamá pájaro que primero mastico y después le doy a los polluelos. No, o sea, me gusta que el lector vaya hilvanando las ideas y vaya haciendo las conexiones, vaya haciendo la sinapsis y conectando esas pequeñas neuronas que he dejado sueltas, esas pequeñas ideas, y vaya haciendo la correlación, así como el ángel de la muerte hizo con esos puntos, ¿sí? Sí. O sea, esa magia entre lo que era lo tecnológico y lo irreal, ese tipo de cosas, esa es la magia, esa es la magia que hay. Vamos a ver más al jefe máximo, el pluma blanca de los cacatúas,
Sí, de lo Los Ángeles. dejas ahí justo al final para que nos afilemos. Sí, sí. Vamos, bueno, creo que dejé los dientes más afilados con la acompañante que él tenía. Mm. Entonces, wow, vamos a ver qué va a pasar entre esas dos mujeres cuando se vuelvan a encontrar, porque di las puntaditas sobre las ambiciones que tenía una de ellas y que no las iba a dejar, ¿sí? Ujú. Eh, vamos a ver lo de la chica, lo de Michelle, el ángel de la muerte, los otros personajes que quedaron sueltos y sobre todo ese personaje que recuperó su memoria y que sabe quiénes son sus enemigos, el único que recuperó su memoria y que tiene, o sea, wow. Entonces, y el suceso que les dije, que ese cataclismo cósmico creado por nosotros, creado por Eso en nosotros. cuanto cerremos aquí voy a buscarlo, ¿eh? Porque me he quedado todo preocupado. Si lo encuentras, me das un número de cuenta y yo te hago una transferencia ya. Bueno, Bueno, Eso es lo que te puedo adelantar, que si hubiera hecho un solo libro, habría sido un tocho de unos 1000 páginas, 1000 y pico de páginas. Entonces, por estrategia, creo que o sea, es más fácil que te atrevas a enfrentarte a un libro de 400, 500 páginas, que si te gusta y llegas hasta el final, no te importa esperar o sea, ujú. Canción de Sangre y Fuego, si viene el otro, los dos, tres libros. Hombre, yo he tenido la paciencia de esperar el final de Juego de Tronos, o sea, Sí, sí, y ahí seguimos te esperando. digo, ya En casi. paz. George R. Martin dice, ya lo tengo, ya casi. Van 2 años. Y yo estoy seguro que le pasa como a cualquier otro escritor. Ujú. Ah, no, y no quiero escribir. No. seguro, sí, sí, sí. Pero bueno, eso es Va a otro, escribir y, otro nivel. ay, Este no, señor ya Eso está. es. tengo muy desordenado el escritorio de la pantalla del computador. No, venga, venga de una vez limpio archivos y todo eso. Eso que le pasaba a Marsh, la de los Simpsons, Mm. que iba a Mm. escribir y que se ponía a arreglar la casa y todo eso, Ajá. esa es la analogía perfecta de lo que nos pasa a los Sí, escritores. sí, totalmente, Nos ponemos a hacer totalmente. otras cosas. Ujú. Bueno, Bueno, pues, Mariano. perdona, Marta. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando la entrevista. Ha sido muy interesante, la verdad, todo lo que nos has contado. Yo creo que nos has dejado un montón de consejos muy útiles de escritura y bueno, te lo agradecemos mucho que hayas venido aquí, que hayas estado con nosotros. Sí, nosotros subiremos este vídeo a YouTube y a las redes y desde luego dejaremos el link para que todos puedan disfrutar de tu obra. Desde aquí, desde Fantasismo, la recomendamos Ujú. claramente y Sí, esperar sí, la segunda parte. eso es, Bueno, eso es. Ya esperamos volver a tener de Mariano en la segunda parte cuando la saques. bueno, la voy a sacar. La segunda parte va en marcha. Es un poquito más complicada que la primera porque cuando abres tantos caminos tienes que cerrarlos, pero tienes que cerrarlos bien, ¿sí? O sea, no puedes poner al más débil como el nuevo sucesor del trono, Ujú. del trono de hierro, ¿no? O Ujú. sea, no, aquí hay otras cosas. Y lo otro es que, pues, nada, este espacio me encantó lo que sacaron la semana pasada sobre los dinosaurios, me encantó, me reí muchísimo. Qué bueno. Eh, soy fan de ustedes, los estoy siguiendo, quiero que Genial. sean fan mío, y que mucha gente le apueste a esta voz latina. Soy Ujú. latino, soy colombiano, orgullosamente colombiano, descendencia española, pero soy más colombiano que el pan de bono, que el chontaduro, que el ajiaco. Pero mi novela no es una novela costumbrista, tiene un lenguaje español universal, sin modismos, con mis propias palabras hechas, con mis propias frases. Trato en lo posible de no tener palabras hechas, odio las frases hechas. Ujú. Entonces, es un libro distinto y quedan las puertas abiertas eh, para todo aquel el que quiera preguntarme sobre el libro, sobre la trama, sobre los personajes. Siempre van a encontrar una respuesta y de verdad muchas gracias Marta, Genial. gracias Isaac por esta oportunidad. Lo A mismo ti. digo. Pues nada, buenos días ahí, bueno, buenas tardes y nada. Buenas tardes. Buenas tardes, Y buenas noches aquí. buenas Muchísimas noches, que gracias. estés muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.